Salmo 78. Este es un salmo que vamos a leer de una manera diferente. En este estudio vamos a estarlo leyendo por porciones porque es un salmo bastante amplio. Su autor es Asaf, el mismo autor del salmo anterior. Recordamos que en el Salmo 77 estábamos en el quinto salmo de él. Hoy estamos en el sexto, de manera consecutiva. Y entonces veíamos que este hombre, dábamos unas características el miércoles anterior de cómo era Asaf, y en cuanto al contenido de sus palabras, y en cuanto al contenido de los salmos y su corazón puesto allí. Y este salmo está compuesto por 72 versos. Es bastante amplio, aunque más adelante nos encontraremos con uno mucho mayor, pero este salmo consta de 72 versos que hasta el momento creo que es el más largo que vamos a estar observando en cuanto a los salmos anteriores, pero no lo vamos a leer todo porque se nos iría bastante tiempo. Vamos a fraccionarlo en 2 o 3 partes. La primera de ellas lo vamos a estar observando en esta noche, y como lo dije, el autor de este salmo es Asaf, y Dios, como siempre lo ha hecho, siempre lo hará, ha tomado a muchos hombres a través del tiempo para hacer los instrumentos y hacer los portavoces de él. Y este salmo es un reflejo de esto, que aquí Dios toma ahora a Asaf como un instrumento, un portavoz de él, para enseñarnos, para instruirnos. Eso es lo que vamos a estar observando en parte en esta noche. Y él ha preparado estos mensajeros de una manera especial. Él los ha enviado con un poder para dar esa palabra. ¿Sí? Y siempre va al respaldo de Dios allí cuando Él los envía. Y eso lo podemos ver con los profetas que en medio de su llamado sufrían, pero Dios, sin embargo, estaba con ellos para alentarlos, para sustentarles, para fortalecerlos. ¿Qué más podemos decir? También frente a este salmo no hay otra reacción que debamos tener que frente a este, como es el de prestar atención debida. Debemos prestar gran atención, prestar nuestro oído con sincera obediencia en nuestro corazón. Es muy diferente cuando leemos un texto y solamente lo tomamos como algo más, pero cuando prestamos y colocamos nuestro oído ahí y nuestro corazón está de por medio, es diferente. Y es la manera en que debemos tomar la escritura. Aquí está Asaf hablando de parte de Dios, y algo más de este salmo es que también es citado más adelante por un evangelista allí en los evangelios, y este es Mateo. En el evangelio de Mateo es citado este salmo, parte de este salmo. Además de este salmo, tiene algo muy especial porque cumplía con algo que Dios había demandado. Y este salmo llama aún a nosotros a cumplir con algo que Dios había demandado. Pero ¿qué era lo que Dios había demandado? ¿Y qué es lo que Dios aún demanda? Obediencia. Obediencia. También demanda que lo que Él ordena en su palabra, no solamente lo tengamos nosotros, lo atesoremos nosotros, sino que también lo llevemos a nuestra posteridad, a los demás, a nuestras generaciones. ¿Y dónde encontramos esto para respaldar esta idea? Tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 25. Si quieren, acompáñenme antes de leer el Salmo, allí a Deuteronomio capítulo 6, para poder tener un contexto de lo que está pasando, de lo que vamos a ver en este Salmo. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 20 al 25. Dice de la siguiente manera: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás tú a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa.
Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Versículo 23 dice: y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces vemos que esto respalda la idea de que lo que Dios hizo en el pueblo de Israel en su tiempo, ellos ¿qué debían hacerlo? Si ellos preguntaban, los más jóvenes, contarles las obras, las maravillas, y con esto enseñarles la ley. Entonces eso iba acompañado, y eso es lo que vamos a estar viendo en los primeros versos, la primera parte. Así que el título para este salmo que encontramos en esta versión Reina Valera 60 es fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y es como la fidelidad de Dios está aún en medio de un pueblo infiel. Y ahí el título es Masquil de Asaf. Podemos también decir entonces que comienza de la siguiente manera, el verso 1, y vamos a ver la primera porción que es del 1 al 11. Vamos a estar viendo por porción, ya lo había dicho, por partes, así que nuestros primeros versos son del 1 al 11. Pero ¿qué contenido va a tener esos versos? El llamado a instruir a los niños, el llamado a instruir las futuras generaciones. Y ese es un llamado que Dios hace. Y va a usar aquí a Asaf. Y miren lo que entonces comienza diciendo Asaf: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y ahí encontramos entonces que es Dios hablando por medio de Asaf y dice: escucha, pueblo mío. ¿Y qué debía escuchar el pueblo mío? Mi ley, la ley que Dios había dado. Así que esta porción va acompañada de que Dios va a estar pidiendo que se les recuerde a las futuras generaciones tanto la ley, la palabra de Dios, como también las obras de Dios, como lo veremos más adelante. Aquí nos menciona la ley, pero más adelante veremos también las obras de Dios, acompañando este mandato. Inclinad vuestro oído, le dice. Y ese es importante porque nos dice inclinar. ¿Y qué es esta palabra inclinar? O este verbo no denota una forma corriente de escuchar, sino la forma en que el discípulo atiende a su maestro, su sumisión y reverencia en su mente, silencioso y ávido. Y esta palabra ávido es un deseo fuerte o intenso en algo, en hacer algo o en pensar en algo, en tener una acción que hacer, para que sea cual sea el propósito de la instrucción, pueda ser oído y entendido debidamente y no se escape nada. Esa era la manera en que Dios, por medio de Asaf, estaba llamando al pueblo de Israel y a todo aquel que se detenga en este salmo a oír. ¿Ven? Inclinando el oído, y eso es inclinarlo, es con una profundidad tan grande de interés, de pasión por lo que se quiere oír y se quiere estar allí, se quiere estar atento. Y ahí lo vemos de esta manera: inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y no eran cualquier palabras, eran las palabras de Dios. Y si hay algo importante y algo que hoy la humanidad necesita, y las futuras generaciones que están en medio de tantas y tantas ideologías y nuevas formas de vida, nuevas maneras de pensar, ¿qué es lo que necesita hoy la generación? La palabra y el oír a Dios. Y es por eso, las palabras de mi boca, no de cualquier boca, la boca de Dios.
Y esto es lo que nos dice entonces. Pero además dice que abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y aquí vemos entonces que es Dios quien habla. ¿Y cómo iba a hablar? ¿Cómo lo va a hacer el salmista aquí Asaf? Y aquí en adelante en este verso, con proverbios de manera poética. Él va a relatar los hechos de Dios de una manera muy diferente a contar una historia. Lo va a hacer de una manera poética. Por eso dice en proverbios. Y este pasaje, este verso, es el citado por Mateo. Cuando Mateo habla en cuanto al Señor, cómo iba a hablar a los discípulos. ¿Y cómo les habló el Señor a los discípulos? En parábolas. Y aquí esta porción está ahí. Algunas Biblias tienen ahí el pasaje, Mateo 13, versículo 35, a pie de ese verso. Y es con ese fin de que ese texto fue citado allí. Y allí es Mateo diciendo, y esto el Señor lo dijo, usando parábolas. Entonces ahí le encontramos que es citado por Mateo. Pero nuestro salmo continúa y vamos a leerlo entonces del 3 al 6. Dice, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, Él puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Entonces aquí vemos el propósito y aquí vemos cómo este hombre que representaba a la nación de Israel está diciendo que ellos harían esa labor, contarlo, y que no se iban a callar, sino que lo iban a seguir haciendo. No las encubriremos, dice el verso 4, a sus hijos, contando de generación a generación, a la generación venidera, las alabanzas de Jehová. ¿Qué iban a contar? Las obras de Dios. Cuando se habla de alabanza son la intervención de Dios. Cuando hablamos de adoración es la esencia de quién es Él. Cómo le adoramos por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Pero aquí son las alabanzas, sus acciones, sus hechos. Y muchos hechos tenían que contar los judíos a sus hijos. A lo largo de la historia todo lo que hizo Dios. Y aquí está entonces parte de esto. Y lo veremos cómo lo empieza a decir este hombre. Además de esto nos dice que esta instrucción debía ser enseñada de generación a generación, y es algo que también a nosotros nos trae a pensar, y podríamos hacernos esa pregunta: ¿qué estamos nosotros enseñando hoy a nuestras generaciones? ¿Qué es lo que hoy estamos enseñando? Hoy nos preocupamos más por lo que está de moda en estudiar, hoy nos preocupamos más por lo que la sociedad está viviendo, las nuevas tecnologías que salen, en colocárselas a la mano para que ellos las obtengan y puedan manejarlas con gran habilidad. ¿Sí? Tanto así que ya un niño pequeño, muy pequeño, toma un celular y se guía más rápido que uno. ¿Sí? Y eso es lo que a veces nos afana, que ellos estén actualizados. Pero aquí el salmista, y lo que Dios demanda y desea, es que les contemos a ellos lo que Dios ha hecho, porque eso es lo que verdaderamente hará una generación diferente. Eso es lo que verdaderamente ayudará a que el temor de Dios se propague. Pero ¿qué si callamos? ¿Y qué si dejamos que nuestros hijos solamente vivan lo actual y mirando hacia el futuro, sin saber las grandes obras que Dios ha hecho, sin decirle quién es el Creador, sin decirle las maravillas que ha hecho con nosotros y antes de nosotros, ¿no? Eso es lo que nos lleva a pensar entonces, ¿qué estamos nosotros dando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos contando? Y hablamos de la actualidad, hablamos de farándula, hablamos tal vez de política, hablamos de tantas cosas, pero la mesa está permeada de la palabra de Dios, de la corrección de Dios, del consejo de Dios, de las promesas, como hace un momento lo cantábamos, que son grandes y son fieles. Deberíamos pensar en eso.
y estar en eso a menudo, a estar siempre enseñando el consejo de Dios. Pero además de esto sigue nuestra segunda parte, que la vamos a estar viendo del 7 al 8, 2 versos más adelante. Y habla esos 2 versos hacia adelante como segunda parte de la exhortación a no seguir el mismo ejemplo. Y coloca a sus antepasados como vivo ejemplo de esto. A no seguir el ejemplo. La exhortación ahora del salmista o de Dios por boca de este portavoz que es Asaf, es a que la generación venidera no cometa los mismos errores de quienes, de los pasados. Y eso lo vamos a ver en 2 versos. Y dice el verso 7 y el verso 8. Ya ha dicho entonces que los levantarán bajo lo que cuenten las obras de Dios. Ahora dice el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y ahí paramos un momento. ¿Cuál era el propósito de contarles a Dios, a estos niños, a estas nuevas generaciones, las obras y las hazañas de Dios? Que temiesen a Él. Y el verso es muy claro, a fin de que pongan en Dios su confianza. Pero hoy inculcamos a que nosotros, a que nuestros hijos inculcamos a que ellos pongan su confianza en su conocimiento, en su prudencia, en la prudencia de nosotros como hombres, que es vana. En eso estamos inculcando a nuestros hijos hoy, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver cómo el mundo va, y a que ellos sean caminando a tientas en este mundo. Y es importante por eso ver que el propósito de recordarles los hechos de Dios era que colocasen su confianza en Dios. Y por eso hoy vemos suicidios, por eso hoy vemos esta palabra depresión llenando a tantos jóvenes y niños que dicen ser creyentes. ¿Por qué? Porque les han enseñado, tal vez les han inculcado, han oído a sus padres y no hay confianza en Dios. Porque aquel que confía en Dios tendrá lugar para estas cosas. No. Y ese es el propósito, que confíen en Dios y no olviden las obras de Él, y que guarden sus mandamientos, sus leyes. Es cierto que, como decía un comentarista, es cierto que estos mandamientos y estas leyes nos salvan, y es que es así, la ley nos salva, pero sí es necesaria la ley y los mandamientos para saber vivir. Y ese era el propósito de Dios con estas leyes y estos mandamientos, era que supiesen vivir. Y a su vez, luego los va a usar Dios para que vean en cuánto han fallado y en cuánto han pecado. Por eso Pablo dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos y mostrarnos cuán pecadores somos. ¿Sí? Y entonces está la ley acá, los mandamientos, para que sepan cómo vivir. Verso 8 dice, no sean como sus padres, generación contumaz. Y esta palabra contumaz quiere decir que se mantienen firmes en su comportamiento. Imagínense la nación de Israel, cómo se mantenían ante Dios, contumaces y rebeldes, ahí, firmes, ahí están. Ahí dice rebeldes e infieles, en esa versión. Y aquí que entonces vemos en ese significado de esta palabra que es alguien que se mantiene firme en su comportamiento, en sus ideas o intenciones. Pero ¿cuáles son las intenciones y cuáles eran las ideas y cuál era el comportamiento que predominaba en Israel y ya ha predominado por todas las generaciones? Su apatía al Dios que lo ha salvado y lo lleva en su misericordia. Esto ha sido. Y ahí está entonces, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. El espíritu de ellos no fue fiel para con Dios, y era algo que Dios demandaba de ellos: fidelidad, confianza. Pero así fue esta nación, y esto nos lleva a nosotros también a hacernos una pregunta y a mirar nosotros cómo estamos en este día.
¿Cómo estamos nosotros viendo a Dios? ¿Cómo está nuestra reacción, nuestros pensamientos, nuestro corazón frente a las grandes obras que Dios ha hecho? Y ante ese Dios que nos ha mostrado su bondad y su fidelidad por tanto y tanto tiempo. Y esto es lo que podemos ver hoy en día. Personas, generaciones contumaces y rebeldes, que usted les habla de Dios y ellos mismos hablan de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y podíamos pensar y ver un reflejo de esto, de que nombran a Dios, y ese Dios que nombran es un nombramiento en vano, como aquel asesino hace unas semanas diciendo que Dios me perdone, soy incapaz, Dios lo sabe, de hacer algo así. Pero ¿cuál Dios? Si las acciones y todo mostró lo contrario. Y nombran a Dios, y está Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y están llenos de rebeldía sus corazones. Bien, ahora vamos a ver versículos 9 al 11, y dice: los hijos de Efraín. Y ahí es donde vamos a ver cómo toma al mismo pueblo como ejemplo para esa generación. Y les dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y ahora el ejemplo que va a tomar Dios, que va a darle al salmista Asaf para que nos lo relate a nosotros, es a Efraín. Y Efraín es aquel hijo de hijo de Jacob, el cual él bendijo, cuyo hijo de Jacob está allí y es el menor de ellos. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 48. Y ahí se encuentra entonces bendiciendo Jacob aquel hijo de José, y al lado estaba Manasés. Y es allí donde entonces Jacob decide poner su mano derecha sobre Efraín. Pero no debía ser así, no era la costumbre, porque ¿sobre quién debería colocar la mano? Mayor. Sobre el mayor, y en ese momento el mayor era Manasés. Y entonces José le dice: papá, no es como lo está haciendo. Deja, le dice su padre. Y es entonces cuando la bendición de Jacob la da sobre el menor, cuando debía haber sido por el mayor. Entonces es cuando Efraín le dice que él será grande y que Manasés será también bendecido, pero no de la misma manera que Efraín. Y Efraín entonces representa esta parte de las 12 tribus. Y es a Efraín a quien toma como ejemplo. ¿Y por qué toma a Efraín por ejemplo? Porque Efraín eran adiestrados en usar el arco. Eran adiestrados para luchar. Y los toma como referencia porque ¿qué pasa con ellos? Se olvidaron. Se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos, de que era Dios que peleaba con ellos. Entonces Efraín, ¿qué hace? Se olvida de Dios, se olvida de su ley, se olvida de sus mandamientos, se olvida de que ellos dependían de Dios. Y muchas veces podríamos decir: uy, ese Efraín es tremendo, ese Efraín, ¿cómo fue a olvidarse de Dios? Pero saben que con nosotros pasa igual que con Efraín. Dios nos ayuda en sus misericordias y bondades, nos saca del lodo cenagoso, nos ayuda a pelear batallas que ignoramos que son batallas, porque solamente lo espiritual está. Y comenzamos a descansar en nuestra sabiduría, nuestra autosuficiencia, en que nosotros, en lo que conocemos, en lo que sabemos, y ahí vamos olvidando a Dios. Muy sutilmente vamos olvidando a Dios. Y ya se nos olvida decir que gracias a Dios, un día estaba en tal angustia y mira, hijo, Dios hizo esto por mí. Y qué hermoso sería volver a esto, ¿no? Sentar a nuestros hijos, bueno, ya muy adultos no se pueden, en nuestras rodillas, en nuestros muslos, y contarles las historias de Dios. Pero aún hay padres que tal vez están aquí, otros serán padres y pueden hacerlo y contar esas grandes maravillas. Y no olvidarnos, como aquí toma Dios a Efraín como vivo ejemplo
de que estos hombres arqueros, como dice ahí, armados, ¿qué hacían? Habían vuelto sus espaldas a Dios, habían descansado solamente en ellos, en que ellos podían liberar las guerras. Y ahí está Dios colocando el dedo en su acción, en su olvido, y colocándolo como ejemplo, que no guardaban el pacto de Dios. ¿Cuál pacto de Dios? Ese pacto de Dios que Él hizo en Deuteronomio, por allá en capítulo 27, 28, donde Él les dice: si ustedes me obedecen, yo pelearé por ustedes, pero si ustedes no obedecen, la maldición está. Ese era el pacto del cual hablaba. Y muchas veces nosotros recriminamos a Dios cosas que nos están pasando. Decimos: Dios, ¿por qué? Pero Dios, ¿cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Tal vez nosotros hemos olvidado lo que Él nos ha demandado a no olvidar, a hacer, que es obedecer, que es seguir sus estatutos, sus ordenanzas, sus decretos. Y lo hacemos. Y nos vemos en aprietos y nosotros señalamos y decimos: Dios, ¿por qué? En el domingo hablábamos de esto, ¿no? Y me llamó la atención esa frase, ¿no? El lenguaje del infierno es las quejas. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero ¿cuál es el lenguaje celestial? La alabanza, la gratitud. Y cuando uno alaba a Dios, recuerda las acciones de Dios, los actos poderosos de Dios. Entonces, ¿cuál es y en qué está acompañando nuestro hablar? Y estamos tal vez iguales como Efraín, que a los cuales Dios toma como ejemplo para estas generaciones y les dice: no olviden a Efraín, quien me dio la espalda. Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Obras que Dios había hecho para ellos, a su favor. Por eso está allí. Y de sus maravillas, no que Él, sino que Dios a través de ellos habían hecho grandes cosas. Bien, continuamos entonces la otra parte, la otra porción. Vamos a verla desde el verso 12 al 16 y nos va a estar mencionando y nos va a estar haciendo mención en cuanto a cómo Dios recuenta alguna de sus hazañas, cómo Dios va a mostrar ahora. Habíamos hablado de la ley, de la palabra, de las ordenanzas. Ahora aquí va a hablar de sus hazañas y los milagros de Dios. Y eso lo vamos a encontrar allí, del 12 al 16. ¿Qué dice? Delante de sus padres hizo maravillas. El portavoz Asaf dice esto: en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. ¿Cuál es ese campo? Una ciudad de Egipto, Zoán. Allí. Entonces, este hombre los está remontando al éxodo. Allá los está llevando a lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en Egipto, a lo que Dios había hecho allí por medio de Moisés, su profeta. Que Moisés era un profeta. ¿Por qué era un profeta Moisés? Porque él era un intermediario, él era un portavoz también de Dios para la nación de Israel. Y ahí está entonces, recordándonos y remontándonos a todos aquellos que nos detengamos en estos versos, a ese tiempo, al éxodo. En el momento en que ese mar se abre, dice: delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y lo hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Y también dice: y les dio de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Qué hermoso esto de que hendió las peñas, las abrió. Esto es lo que es, las agrietó. Pero no tiene algo especial, no es que agrietó la peña, una piedra, para que salieran goticas de agua. No, eran torrenciales, eran ríos lo que salían. Y esto ocurrieron 2 veces en la historia de Israel. 2 veces de la peña salió agua en medio del desierto. Y podemos seguir leyendo y podemos ver entonces la reacción de Israel y cómo, viendo este texto que los guiaba de noche, que los guiaba también de día, dice que en el verso 15 dio las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, no goticas sino grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos.
Ahí lo podíamos observar entonces. Y vemos que en medio de esas circunstancias, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Quejándose. Cuando Dios hace salir y hace brotar agua de la peña, la reacción de Israel era de quejabanza, era rebelada contra Dios, porque ellos nos acordamos cuando allá en Egipto nos sentábamos y las holladas de carne estaban allí presentes. Y en medio de esa situación es que Dios comienza a hacer hazañas también. Parte de ellas, el hacer brotar aguas de la peña. Y ahora noten el verso 17 al 20, vamos a ver la resiliencia. Cómo Israel vez tras vez pecaba, vez tras vez reincidía en el mismo pecado. Y lo vemos aquí porque era el pecado de la nación. Y vamos a ver también la respuesta poderosa de Dios, a pesar de que este pueblo pecaba. Noten el verso 17 al 20. Pero aún volvieron a pecar contra él. ¿Reincidieron o no reincidieron? Otra vez pecaron. Se están quejando, Dios les da agua. Están tomando agua y vuelven y pecan. ¿Pero por qué pecan contra él? Rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Quiere decir, por medio de esta pregunta, que había incredulidad en ellos. ¿Por qué? Noten lo que dice. Pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Imagínense cómo desafiaban a Dios. Les da agua de la peña y todavía dice: ¿podrá Dios darnos mesa? ¿Qué era esto? Preparar mesa, traer alimento. Era la manera de hablar en esta cultura. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Vamos a verlo más adelante. He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Las preguntas de este pueblo reincidiendo en la incredulidad. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. ¿Cómo? ¿Y cuál es la reacción de Dios? Se indignó. ¿Y cuántas veces Dios nos ha sacado de muchas cosas, de muchas situaciones adversas, pero con el tiempo tendemos a olvidar? Y tendemos aún a pensar de que Dios, la situación que estamos viviendo, se le salió de las manos. Si nuestra economía está mal, a Dios se le salió de las manos. Si nuestras emociones, nuestras circunstancias adversas que parezcan, nuestra salud, se le salió de las manos, estamos nosotros también haciendo ¿qué? Reincidentes. Porque Dios nos ha mostrado sus misericordias y las continúa mostrando. Y aquí entonces nos dice: por tanto oyó Jehová. ¿Y cuál fue la reacción? Ahí vamos a estar viendo la respuesta de Dios ante el pecado. La reacción de Dios fue: se encendió el fuego contra Jacob. Esto produjo. Sin embargo, también y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Y dice: ni habían confiado en su salvación. Imagínense tantas obras, pasar el mar, ver tantas circunstancias, cómo los alimentó, les proveyó, y aún así se resistían a creer. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Poema, ¿no? Es un poema. Dios abre las puertas de los cielos. Aquí lo está diciendo de manera poética. E hizo llover sobre ellos maná. La manera poética de decir que envió maná del cielo. Y dice que este maná era el alimento de los nobles, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Imagínense. Trigo de los cielos. Ahora también dice aquí: pan de nobles comió el hombre. No era cualquier pan, no era cualquier trigo, ¿era qué? Pan de nobles. ¿De dónde venía ese pan? Del cielo. Qué respuesta y qué misericordia de Dios mostrar allí, ¿no? A pesar del corazón de este pueblo, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. No les preparó la mesa y les dijo: bueno, si se alcanzan a saciar, miren a ver más adelante. No, Él les dio, y les dio lo suficiente. Y nosotros también muchas veces pedimos a Dios
y estamos inconformes con lo que Dios nos da, pero Dios nos da ¿qué? Lo necesario. Y esto causa en nosotros cierta exhortación, porque cuántas veces estamos inconformes por lo que no tenemos, pero sabemos que si Dios está y estamos con Él, Él nos dará lo necesario. Y era lo necesario lo que le daba a su pueblo. Les pedía comida, la comida que les llegaba, ese maná era necesario. Dice, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Otra de las hazañas de Dios. Se cansaron del maná, le piden a Dios carne, dicen que esas holladas de carne que comían allí en Egipto las extrañaban, y Dios en su misericordia y en bondad les envía codornices. Y poéticamente dice, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Y notan que nos describe poéticamente cómo hizo el milagro. Ella las trajo ¿de dónde? A esas codornices del sur. Cuando vemos, ¿cómo se llaman? Cuando se despliegan esas aves así, migratoriamente. Y aquí las trajo de esta manera, y así proveyó el milagro, y así proveyó esa hazaña y ese deseo para los israelitas. Dice que les dio a comer como polvo, carne, como arena del mar, aves que vuelan. Uy, esto de Dios era asombroso. Y aún así uno dice, uy, yo ya estaba ahí, yo creo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Las aves llegaban, estaban emigrando del sur y caían donde ellos estaban. Eso era lo que lo hacía también más hazaña y más milagro. Verso 29 dice, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Qué misericordia, ¿no? A pesar de todo, Dios les proveyó lo que ellos querían. Y el verso 30 al 31, y terminamos aquí, dice, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. ¿Y qué pasó? Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Y aquí encontramos entonces a Dios obrando en medio de su ira. ¿A raíz de qué? Ya no creían, se desistían, volvían a Dios por un momento y luego recibían de ellos milagros, hazañas, provisión, y aún así su corazón se endurecía. Y aquí dice que hizo morir a muchos robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Hasta ahí vamos a leer en esta noche. Y antes de terminar, quiero compartir una historia en 1912 y que nos ayuda también a reflexionar, porque es parte de lo que este salmo está enseñando, a no dejar de prolongar, de hablar, de llevar el mensaje a las futuras generaciones, y que es importante ese mensaje. Dice así: el 10 de abril del año 1912 zarpó por fin el Titanic en este día tan esperado. El 14 de abril, día que el Titanic se dirigía hacia el iceberg, con el cual más tarde chocaría. Recibió 6 telegramas de advertencia sobre el peligro que implicaba estar en una zona de icebergs. El primer mensaje pasó por el barco Baltic y llegó a la Tinay, pero recién después de 5 horas fue transmitido al Titanic. El otro mensaje fue emitido por California al Antelion, pero este mensaje nunca llegó al capitán. ¿Por qué? No podían interrumpir su horario de comida. El mensaje del Nesaba tampoco llegó al capitán, porque el receptor del telegrama se encontraba solo y no podía dejar su lugar. El último mensaje enviado por California tampoco llegó al Titanic, por interrupción en el medio, porque el encargado de los telegramas de este barco estaba transmitiendo mensajes personales de negocios. Luego recibieron un mensaje en código Morse con luces del barco Repanok, pero ellos lo ignoraron.
Teniendo en cuenta esto, podríamos decir que el destino del Titanic ya se encontraba escrito antes de que partieran del puerto Southampton, Reino Unido. Nosotros también podemos tener un destino similar si ignoramos o desobedecemos la palabra de Dios. Si no inclinamos nuestro oído a su voz, no importa cuál sea el plan, siempre fracasaremos desde el principio. Por eso es tan importante obedecer el mandato de Dios. ¿Qué tal? Algo que nos muestra que muchas veces nuestros fracasos en nuestra vida son porque no hemos atendido ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y este salmo en especial nos está advirtiendo que si atendemos a las palabras de Dios, a lo que Él ha hecho, nos ayudará a no fracasar. Podemos tener momentos críticos, difíciles, claro, y gloria a Dios por ellos. Aunque ustedes digan, ¿y por qué gloria a Dios? Porque ellos nos llevan a depender de Dios y a conocerle. Si me preguntasen, ¿en qué momento usted ha visto la mano de Dios y en qué momento usted ha conocido más a Dios? En los momentos de dificultad. En los momentos donde he tenido que llorar, he tenido que ir en la madrugada a Él, porque es ahí donde Él, con el tiempo y su favor, me ha mostrado su mano. Pero entonces Dios nos alerta a estar en su palabra. Y a este mensaje, ¿qué debemos hacer? Llevarlo a nuestras generaciones. Amén. Vamos ahora entonces por esta palabra. Bendito Dios, Padre, queremos una vez más agradecer por este salterio, Señor, de poemas, cánticos que fueron elevados y escritos por hombres comunes y corrientes como nosotros, con aflicciones, con pruebas como las nuestras, con pasiones también como las nuestras, pero que exhortan y llaman, Padre, a tener y a estimar tu palabra y tu consejo. Hoy el caso y hoy la oportunidad ha sido para que Asaf, por medio de él, tú nos hables y nos ayudes, Dios, a recordar. Nos ayudes, poderoso Señor, a entender que separados de ti nada somos, y que también nos preguntemos qué tipo de enseñanza hemos recibido, qué ha influenciado esa enseñanza en nuestra vida, qué estoy enseñando a mis hijos que apunta a su futuro, qué obras maravillosas ha hecho Dios en mi vida. Vivo cada día reconociendo sus obras, su presencia en mi vida, su favor en mi vida. Doy gracias a Dios por su cuidado, sin queja y sin murmuración. Reconozco su amor, su cuidado en mi vida y confío en Él a pesar de lo que necesito y lo que pueda estar atravesando. Ayúdanos, Padre, a entender esto y a derramar nuestro corazón en plena confianza en ti. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.